Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Huachapori en Televisa Sonora. Yo soy Luis Jaloma. Para el momento que ustedes vean este programa, vamos a estar en medio de nuestra temporada local de eventos. El Festival Alfonso Ortiz Tirado habrá terminado ya hace unas semanas y se vendrá, ya estará en puerta los anuncios, y no es que para esta altura ya se habrá anunciado, los elencos de Fiestas del Pitic, de la Expo, del Festival Quino y de algunos otros grandes eventos de espectáculos y culturales que habrá en el estado de Sonora a lo largo de esta primera mitad del 2024. Sin embargo, estos eventos también nos llevan a reflexionar cómo se cubren estos eventos. Si es la crónica, si es la reseña, si hay algo un poquito más que rascarle a las presencias de muchos artistas, muchos sonorenses, muchos locales, y también los artistas invitados de otras partes del país y de otras partes del extranjero. Para hablar sobre periodismo cultural y platicarnos alguna anécdota interesante, tenemos a mi queridísima Alejandra Olay. Alejandra, bienvenida a Huachapori, bienvenida a Televisa. Muchas gracias, Luis. La verdad, muy honrada con la invitación y obviamente contenta con este tema de la conversación que me encanta. Qué padre, ¿no? Me gusta mucho. Qué padre. No quiero empezar con la clásica de ¿cómo definimos la cultura? No, porque no se trata de eso. Ya para estas alturas todos tenemos que medio entender o tenemos nuestra propia versión de lo que es cultura y lo que creemos que no es cultura. Pero sí quisiera indagar un poquito desde el lado de la prensa, desde el lado, toda la prensa, de medios electrónicos, medios impresos, tradicionales, modernos, los bloggers, los influencers, incluso si quieres. ¿Cómo se ve el tema de la cultura? ¿Se ve el tema de la cultura o nada más se ven los eventos? Yo creo que el tema de la cultura se está observando mucho desde la parte del espectáculo. Si ves un festival cultural, llama mucho la atención, atrae la mirada de reporteros de la fuente, de otras fuentes, porque ya hay menos reporteros de la fuente cultural, la verdad. Entonces, ¿a qué le decimos la fuente? Porque siempre sí, es claro. Los reporteros de la fuente. ¿Qué sí. fuente? O sea, sí, la fuente informativa, ¿no? Okay. Especializada en política, economía, sector agropecuario, salud, etcétera. Para nosotros la cultura. Y durante muchos años hubo un movimiento de reporteros de cultura, de la fuente cultural, y ahora cada vez son menos. Ahora el reportero que cubre cultura también cubre otras fuentes, espectáculos regularmente ligados o del sector educativo o lo mandan al ayuntamiento. Ya no tenemos este reportero que es exclusivamente el que va a dotar de información a una sección completa, ¿no? Llámese prensa, radio, televisión. No digo que no existan, sí hay reporteros que cubren, pero digamos que cubren la cultura, temas culturales un poco, pero tienen que atender también otros, ¿no? Claro, no son exclusivos. No son exclusivos. Eso. En la Ciudad de México todavía hay secciones que tienen tampoco son tan abundantes como antes, pero todavía hay secciones culturales en forma de 6, ¿no? 8 páginas, 2, 3 reporteros, 5, y no se diga en Europa, que me toca ver cuando uno se asoma, pues secciones muy completas y prácticamente mini periódicos dedicados a temas culturales que uno así como que se te antoja, ¿no? Pero volviendo al tema de que si se ve la cultura, yo creo que desde los medios tradicionales, llamémoslo así, sí la ven cuando se trata de algo como muy, muy de espectáculo. Okay. Afortunado, desafortunadamente, lo masivo es lo que les llama la atención. Y de pronto hay una que otra actividad que puede atraer la atención regularmente por cuestiones como más de empatía personal. Pues ese escritor yo lo conozco y él fue mi maestro aquí, pero no hay realmente... No hay una escuela. Una escuela, exacto. Ajá. Oye, ok, ahorita hiciste mención en un par de ocasiones a que cada vez es menos la cobertura de la fuente cultural, si le vamos a poner un nombre. Esto es... ¿Por qué? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de falta de recurso humano? ¿Es un tema de falta de conocimiento? O sea,
¿En qué momento convergen todas estas cosas para pegarle a la fuente cultural? Sobre todo en Sonora y en México. A mí me asusta un poco cuando uno asume que tiene como la respuesta o uno cree que es por esto específicamente, ¿no? Porque es un aspecto económico o porque es un aspecto de visión también, ¿no? Tiene mucho que ver con uno cuando llega a una fuente cultural o intenta empujar que exista una fuente cultural, pues tienes que convencer al editor, al jefe de información, al jefe de redacción y ellos a su vez al director o a la directora porque nos parece importante que exista esa fuente informativa. Pero creo que convergen varios aspectos, desde el conocimiento que tienen en las áreas de redacción sobre el tema, porque existe una visión de que la sección de cultura es un espacio donde cubres eventos culturales. Entonces, a veces Claro. se queda limitado a eso, pues no hay tantos eventos, o si no hay eventos, no hay información, y hay un mundo de información, Y hay un mundo de eventos. un mundo de eventos, pero aparte muchísimas conversaciones que tenemos que hacer, creo que hay tantas preguntas que plantear, yo muero de curiosidad por conocer la opinión y no solo la opinión, sino lo que están haciendo los grupos artísticos, no solo como en el producto final, una obra de teatro, un concierto, sino qué los mueve, cómo están conectados con su realidad social, cómo están también viviendo de ese trabajo, las expectativas que tienen, las respuestas, la resistencia, en fin. Y estoy hablando solamente del tema artístico, pero es mucho más amplio. Entonces yo creo que muchas veces no existen estas secciones formales por una falta de visión por un lado, porque creen que van a desperdiciar recursos, cómo van a pagar una planta de reporteros, cómo van a pagar una cobertura. Y yo creo que cada vez más hay una necesidad de encontrarte, lo que se plantea mucho, las historias, Claro. y que la sección de cultura es una muy buena sección para eso, pero también estamos muy conectados con la industria fílmica, la musical, somos consumidores de todo esto que está revolucionando y no tenemos como esa retroalimentación donde tú puedas ver qué opina, qué dijeron, entrevistaron a fulanito de tal, quiero saber Claro. cómo nació este concepto, en fin. Y entonces yo creo que es entre el desconocimiento de quienes están con quienes componen los equipos, entre aspectos financieros. Yo veo secciones de deportes, o sea, hay programas, Hay incluso, periódicos dedicados ajá, al tema o deportivo. te dicen el noticiero se va a cambiar de hora porque Porque está. comienza la temporada de lo Exacto. que sea, ¿no? No, y no pasa eso con los conciertos, que bueno, afortunadamente desde hace años ya se transmiten los del Festival Alfonso Ortiz Tirado, pero es así, es lo que te digo, es como ese evento, ese magno evento, cuando tenemos en el año muchísima actividad, que creo que sería no solo del agrado, sino también a lo mejor no del agrado, ¿verdad? Pero Claro. conocer qué es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que son varios factores. No podría asegurar que solo porque no les interesa o solo porque no hay dinero o solo porque no hay reporteros que se interesen en el tema. Son varios aspectos que habría que. Te digo, porque esta pregunta me la hago y la hago con los amigos que cubren las fuentes, porque siempre la observación es, no puedes cubrir un festival cultural o un momento cultural. No tiene que ser un festival, no tiene que ser Fiestas del Pitic, no tiene que ser Ortiz Tirado, no tiene que ser el Desierto para la Cervantino, el danza. Desierto para la danza, no tiene, que ojo, ahí vamos marcando agenda, ¿no? O sea, de que hay eventos, hay eventos. Sí. Pero una nota de la policíaca, por ejemplo, o una nota de economía, de, no sé, el tipo de cambio o el número de empleo, pues se atiende con las famosas preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde ¿Dónde y por qué? y por qué. Pero en el periodismo cultural o en el desarrollo de la nota cultural, más allá de la reseña o de la crónica, pues las preguntas son distintas, ¿no? Tendrían, o al menos creo yo que tendrían que ser distintas, porque decir cuándo, pues es lo que tú vas a averiguar, pues, ¿no? O sea, como que es más de investigación que de reseña, ¿no?
esa información ya la tienes, ¿no? El cómo, cuándo, dónde, digamos como la base ya la tienes cuando vas a cubrir alguna actividad artística, hablando de ese tema. Pero sí son otros aspectos. Yo, por ejemplo, me declaro, no soy una especialista pues en cada terreno artístico. Uno va aprendiendo en el camino, pero por ejemplo, si iba a haber danza contemporánea y no sabía muy bien cómo entrarle, cómo voy a hacer una reseña de esto. Pues entras a los talleres de apreciación dancística de los especialistas, conversas con el coreógrafo, incluso a lo mejor aprendes, tratas de ir a los ensayos, por cómo hacen esto, y preguntas muy básicas, posiblemente hablando desde la parte muy sencilla, ¿no? Ya no en la complejidad de un especialista o un crítico, pero sí hay otras preguntas que hacer, o hay otras... lo que vas a contar no es necesariamente el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que eso lo puedes resumir en un párrafo. Ajá. Yo me acuerdo mucho, me acuerdo de una anécdota con un reportero de la policía, que precisamente en un periódico en el que trabajé hace muchos años, y se reían un poco así de, la reportera de cultura, usted la pasa bien suave, A ¿no? gusto, lo puro bonito, sí, Sí, lo puro bonito, sí, ¿qué te vas a andar supieran. complicando, no? Claro. Y me acuerdo que lo invité a un desierto para la danza. Y estaba, aparte que nunca había ido a ver danza contemporánea, había una confusión, yo lo notaba y luego lo platicamos porque era como que, ¿qué es esto? Impresionado, Claro. encantado. Y luego me decía, ¿pero qué vas a escribir? ¿Vas a escribir que subió la pierna y luego que la bajó y luego se fue a Claro. la de... O sea, ¿qué vas Se a prendió el foco, se apagó el foco, ¿no? Ajá, Sí, claro. escribiendo así. Y entonces decía, ándale, chiquito. A ver, pues. Vente para acá. A ver, te cambio. Pasaba eso. O también me acuerdo alguna ocasión, te hablo ya mucho de los primeros años, que no había reportero, te quedabas de guardia y entonces hubo un accidente, habían atropellado a un joven, desafortunadamente falleció y me mandan y yo muriéndome de los nervios, digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí? Y la clásica, entonces los expertos te decían, pues, pide el parte informativo y ahí está Habla con el de la ambulancia, qué sé yo, ¿no? Sí, y no es para nada un premio Pulitzer ni al caso, pero cuando regreso... Lo que tú no sabes es que aquí está. Pero yo recuerdo haber visto el zapato muy lejos de donde estaba y estuve observando y fue como imaginando, ¿no? ¿Quién sería este joven que no va a llegar a su casa? En fin, y estaban muy sorprendidos por el tono de la información que había. La sacaron no de 8, pero en la portada y me felicitaron mucho, pero estaban así como una nota policíaca te pusiste a hacer esto. Y creo que hubo más gente que leyó esa nota, esa reporte, digamos, nota informativa, pero creo que fue un poco más allá del fulanito y tal de tantos años. No, falleció aquí. Que venía pero pasó. transitando porque caminaba, que atravesó la calle, que Exacto. lo que sea, ¿no? Y luego, muchos años después, te estoy hablando de hace unos 8 años, 10, vuelvo a un periódico y estaba un jefe de información, que fue mi jefe de información en ese entonces, y que me conoció en la cultura. Bueno, que incluso me dijo, tú te vas para allá, cultura. Entonces llegué y le digo, bueno, quiero trabajar. No, pero ¿cómo? Si tú ya estás en otros ámbitos. No, es que yo quiero hacer periodismo. Y yo creo... Es bonito hacer periodismo. Ay, me encantaría. Y yo creo que él me veía así con cara de, híjola, pues de cultura, pues a ver qué... A ver a dónde te meto, ¿no? Sí, a ver si funciona. Y resulta que se viene la campaña y me empiezan a mandar a cubrir política. Obviamente yo en mi papel, pero estaba súper nerviosa porque entiendo también que el periodista que maneja la política obviamente conoce las historias, claro, ¿verdad? Es súper importante también, muy especializado, mucho archivo, etcétera. Y empecé, por ejemplo, Y tú veías la campaña, tú veías la presentación del candidato como el performance, ¿no? Así. Sí, y deja tú, iba a las reuniones del Instituto Estatal Electoral y muchas veces yo estaba fascinada con las reuniones y me veían con cara de, qué flojera, ¿qué te pasa? Pero me gustaba mucho estar observando lo que pasaba y hice varias crónicas. Es que todo lo que implica coreografía, claro. a final de Y cuentas, de hecho se vuelve mi jefe interesante. me mandó un mensaje y me dijo, es la mejor que he leído en muchos años. Era un texto pequeño de un representante de un partido y tenía un candidato a la gobernatura que fue muy polémico y que finalmente nunca se concretó.
Y le dieron para atrás a todo, ¿no? A los candidatos a presidentes, no había paridad de género, en Hubo fin. pleito. Tú dime que reporteaste el pleito. Y resulta que voy y le pregunto, oiga, y le fue muy mal ahora, ¿no? Y el candidato a la gobernatura, pues si lo ve, me lo presenta porque ni lo conozco, algo así, ¿no? ¡Tras! Pero yo me escribí, ¿no? Lo batearon, le fue súper mal, pero la nota ni siquiera fue esa en muchos medios, ¿no? Claro. Entonces, yo no digo tampoco que somos especiales, ¿no? Es otra óptica nada Pero más. te da otra manera de observar la información, observas de otra forma. Creo que sí hay varios aspectos que nutren. Y a lo mejor hay polémicas también sobre si el periodismo está bien de escribir, si es cultural. Digo, sí, porque describes la especialización, ¿verdad? Claro. Pero al final es periodismo, o sea, el periodismo cultural es tan periodismo como el periodismo Como que cualquier cubre otro, la claro. política, las fuentes del ayuntamiento, etcétera, las otras fuentes es bien importante y creo que no se le ha dado su lugar. Ahorita lo platicábamos antes de comenzar, de que se encendieran las cámaras, sobre el tema, pues comentábamos el tema de Peso Pluma, pues, ¿no? Y de reggaetón y estos movimientos urbanos que pareciera que así de la noche a la mañana se convirtieron en estos grandes personajes de la actualidad, en el caso de ellos musical, ¿no? Sí. Entonces, y la pregunta que yo te hacía era, bueno, el periodismo cultural nos pudo haber alertado, tampoco es que sea tan grave, pero nos pudo haber dicho, oigan, está pasando esto, viene esto, la gente está cambiando su preferencia musical, ya no le gustan tanto los Beatles, le gustan más, no sé, Peso Pluma o Bad Bunny o quien sea que, o sea, Sí. Entonces, ¿de qué manera el periodismo cultural o de qué manera el reportero o el escritor de la fuente cultural nos puede guiar en el entendimiento de lo que está pasando? No nada más en el tema de lo artístico. A final de cuentas, ¿por qué de repente la gente va cambiando su manera de vestir? ¿Por qué de repente una comida se vuelve la popular? ¿Por qué de repente lo que quieras? Así es. ¿Desde qué punto el escritor de la fuente cultural o el periodista cultural nos va llevando de la mano notificando esos cambios? Sí, bueno, yo creo que en las secciones, en las áreas de cultura, hay varios, digamos, personajes importantes. El reportero que va en busca de la información, que cuestiona, que pregunta, que tiene curiosidad en principio por saber de qué me estás hablando, incluso cuánto invertiste, quiénes participan, por qué, es el que está constantemente preguntando. Y obviamente ese reportero tiene que cultivar esa formación musical, o sea, nutrirse, ¿no? Porque mientras mejor nutres tu expertise, pues mejores preguntas puedes hacer, en fin. Y también en las áreas de cultura, que pasaba mucho en los suplementos culturales, incluso ahora que estamos haciendo uno en un periódico en la localidad, es que a veces también se cree que el suplemento cultural es como periodismo, pero realmente es una combinación también de otras especialidades. Tienes al crítico de música, al crítico, al lector consumado, claro, que te está recomendando libros, lecturas. Entonces también está el papel del crítico que te puede aportar un artículo, un ensayo, e incluso puede hasta lograr un reportaje de periodismo literario, en fin. Pero sí el reportero, el que está constantemente en la búsqueda de la información, yo creo que lo que aporta es en principio ser ese puente con estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, está el caso Peso Pluma, que muchas veces lo vemos desde la parte muy del prejuicio, ¿no? ¿Cómo voy a escuchar esto? Basura de música y lo que dicen, pues, etcétera, ¿no? Millones y millones dicen lo contrario, ¿no? Hay más de 20 millones de oyentes en plataformas, y a lo mejor me quedo corta, ¿no? Y te contaba un compañero, una persona así del sector cultural que nos visitó hace unos días, pues con todo el conocimiento de temas de gestión cultural y todo, encantado con Peso Pluma. Y de hecho yo le preguntaba, le decía a mi hijo, fíjate que estoy bien sorprendida porque este chico que uno espera que
o sea, Que le hagas el fuchi, pues, que otro así, nivel, ¿no? meñique alzado, pues, Sí, así de ajá. meñique alzado. Estaba encantado con las letras. Me dice, es que lo está viendo sin prejuicio. Está disfrutando la música, está tratando de entender por qué esta canción está pegando. Es la curiosidad la que te mueve. Y finalmente, la música es música. Pero efectivamente, ¿por qué no preguntarle, obviamente, pues al cantautor, al compositor, a los críticos? Entonces, yo creo que el reportero es lo que hace. Es como échame la mano, reportero cultural, ve a preguntarles a todos por qué quiero entender. ¿De dónde viene, pues, Entonces no? ya el reportero se va con la disquera, con los que son fans, con los que son detractores, se va con el especialista. Hablamos de temas de violencia, como esta música que a lo mejor enaltece ciertos aspectos de violentos, porque lo estamos consumiendo, pero por otro lado tenemos miedo a la violencia, pero ¿por qué nos gusta entonces cantarla? Claro. Entonces, todo eso, yo creo que la curiosidad es fundamental y el reportero es como el que tú mandas y le dices, a ver, voy a preguntarles, ¿no? Quiero saber. Entonces el reportero lo que hace es plasmar esto, entrevistar, preguntar, aterrizarlo en un trabajo escrito, cualquier medio electrónico, audiovisual. Y entonces tú ya tomas, yo creo que eso es súper importante, esa parte de la objetividad también que es muy discutida, pero en donde tú dices, bueno, aquí está, tú Claro. toma tu decisión, toma tu criterio, es tuyo, tú lo vas armando. Aquí yo te pongo los elementos. Yo creo que eso es lo que hace el reportero cultural. Y creo que para hacerlo tienes que tener mucha curiosidad y muchos deseos, en principio, de saber. Y casi como una conversación de quiero contarte. Fíjate que platiqué con este crítico y me dijo esto, que está encantado con Peso Pluma. Yo no lo había visto desde esa mirada. Y ahora voy a escucharlo de otra manera. Tampoco es como que, wow, ya te enamoraste de su música. Claro, ¿No? Super fan. En realidad no saben, pero trae ahí su bolsa, es así No. una bolsa con la cara del Peso Pluma, así No. ¿cómo se llama? Con Con lentejuelas, un- sí. No. Pero ya lo ves desde otra mirada, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, me parece estamos súper- poniendo el caso de Peso Pluma porque es lo que está ahorita, pero en su momento fue Michael Jackson, en su momento También, fue ándale. Dalí, en su momento fue Picasso, en su momento fue... Que la gente decía, esto de ¿De dónde dónde? viene, no va Pues, a ¿no? O sea, funcionar, no va a pegar, nadie lo va a querer ni entender, ¿no? Y mira, no creo que Peso Pluma vaya a ser como un caso Picasso, ¿verdad? Pero mira, no digas de esta agua no beberé. capaz, ¿verdad? Porque no Es sabes, cierto, no sabemos. no sabes. Si las fans de Peso Pluma te van a perseguir en línea, así que ni digas nada. Nosotros, corazón Peso Pluma. Oye, ¿qué pasa cuando el artista o es importante que el periodista venga de una experiencia de artista o no es importante? Y yo creo que bueno, si hay un periodista que viene de esa experiencia, obviamente va a tener un extra bien valioso, ¿no? Un plus. Pero no me ha tocado ver mucho artista que se entregue directamente al periodismo. Puede colaborar con crítica, con artículos, con columnas, pero no necesariamente entra. Yo defiendo mucho esa parte del reportero, la reportera. A mí me parece así como es el obrero, digamos, ¿no? De la Son la pieza información. clave, definitivamente, Ajá. en toda... Sí, y aquí sí, en todo el sí. trabajo informativo, ¿no? El reportero es la primera línea de defensa, ¿no? La primera trinchera. Lo que sí ha pasado es que es bien complicado porque, por ejemplo, en el desierto para la danza, nosotros que no éramos ni hemos logrado ser expertos en danza contemporánea, entonces te quedabas atorado. Y cuando hacíamos el fanzine, lo empezamos a hacer, era como la entrevista con el coreógrafo o la coreógrafa. Ah, claro, es que sacaban el fanzine. Claro. Para quienes no saben, el Desierto para la Danza es un encuentro de danza contemporánea que se organiza en el estado de Sonora todos los años, donde vienen compañías de danza contemporánea, esa danza rara que la gente no sabe qué es, que vienen de Estados Unidos, de Brasil, de Europa, de Argentina, de otras partes del país. Entonces, el fanzine pues era como que el medio, el periódico del día durante ese evento, Pero ¿no? ¿supiste cómo nació? ¿Sabes cómo nació el fanzine? Platícame esto. Trabajábamos Vamos. en el Independiente, donde fue el sonorense. Uy, aullaron Tengo los 30, lobos. aunque no lo crean. Aullaron los lobos Y del milenio entonces, pasado. me tocó estar como en el primer desierto, entonces era ir a la función, a la presentación de esa noche, al otro día escribir el texto y hasta el tercer día salía la nota de lo que había pasado hace 3 días.
Uy. Entonces ibas al siguiente día y entonces salía 3 días después. Entonces era muy frustrante. Sí, pues para ti el desierto, para ti el evento terminaba una semana después, ¿no? Sí, entonces la clausura la movíamos el miércoles, ¿no? Claro. Siguiente, si acababa un domingo. Entonces, junto con Carlos Sánchez y Edith Cota, Carlos tenía una imprenta y entonces en una hoja tamaño carta, pues pondremos aquí la entrevista con el coreógrafo y tenían mucho la costumbre de traer un crítico invitado. Entonces el crítico, por favor, cubre la inauguración. Háganos el paro, ¿no? Y entonces al día siguiente en la mañana rápido la entrevista, luego la crítica y luego un poco de la función de esa noche. Y empezamos a preguntarle a la gente. Me encantaba esa sección porque era así tipo, ¿qué le pareció la función? Entonces era Helga Krebs que le tocó, ¿no? Artista plástica, tantos. O era Juanito Pérez, no sé, maestro. Oye, pero que en el caso de Helga hubiera necesitado solamente un fanzine para Helga. No, era genial. Tenemos fanzines con declaraciones de artistas así, muy queridos. Y fue bien valioso porque entonces la primera vez que llevamos el fanzine, o sea, al día siguiente, la función había sido ayer, estábamos en la puerta y empezamos a entregar, imprimíamos 100, 200, pero bueno, el teatro se llenaba con 500, yo creo que llegamos a hacer 500. Entonces empezó la gente a ver, ¿y esto qué es? Bueno, el fanzine. Y empezaron a verlo y al otro día otra vez lo vieron, a la torre. Pero era independiente totalmente. Entonces podíamos, el crítico podía decir, no me gustó nada o esto estuvo genial. Y yo creo que para los grupos de danza contemporánea fue bien valioso porque muy pocas veces tienen la retroalimentación, la más pensada, ¿no? Porque en cortito tú puedes decirle, me encantó tu trabajo, felicidades, no dejes de hacerlo. Y los bailarines están, sí. Me equivoqué, tras. Sí, ¿saben qué onda? Entonces, como que, ¿con quién voy a conversar? Entonces ya leían el texto y casi siempre les gustaba o lo apreciaban, a veces no. Y al otro año lo volvimos a hacer y entonces ya empezamos y dejamos de manejarlo y les dijimos, la verdad es que no traemos ya dinero para imprimir, era un gasto. Y me acuerdo tanto que Beatriz Jovera nos dijo, tómenos, dio 200 pesos. Y nosotros, wow, ya podemos hacer la edición de mañana, la vamos a hacer. Y un año no lo hicimos. Y luego ya cuando entré a las instituciones, nos lo llevamos para allá, ya se institucionalizó de alguna forma. Sí perdió mucho de la esencia original, pero bueno, fue un medio se convirtió en un elemento informativo, claro. Sí, un medio oficial. Entonces, bueno, ya me perdí de la pregunta, pero... No, pero es que fíjate que el tema de los fanzines es bien importante, porque así como tú hiciste el tuyo para la danza, a mí me tocó ver aquí, quizás participar en alguno ACEP también, cuando oyeron Los Lobos, sobre temas de cine, sobre temas de la escena local, sobre todo en los 90s, que se acostumbraba el tema... Todavía estaban los fanzines y en el cambio del cassette, ya ves que hacías la mezcla del cassette al CD, pues, ¿no? También, que le ponías el CD y le ponías un fanzine que hacía las veces de flyer y hacía las veces de conoce a tus músicos y hacía las veces de conoce al foro y vente por aquí, vente por acá, ¿no? Entonces, el tema de los fanzines es muy interesante en el contexto del periodismo cultural. 1, por su independencia. 2, por la pasión de la gente que los hacía, que era gente que realmente le gustaba lo que fuera, la danza, el cine, el teatro, lo que fuera. Y que ahora no vemos, o si vemos... Pues es que también ya tenemos el podcast. ¿El podcast es el nuevo fanzine? Pues no necesariamente, ¿verdad? Porque también el fanzine te llega muy, muy en cortito, ¿no? Bueno, sí, pues es algo... Tener ahí en tus manos. Bueno, yo la verdad, yo soy muy, muy de prensa. A mí me gusta mucho lo escrito, lo del papel. Ya sé que ya estamos más para otro lado, ¿no? Pero... Oye, pero en estos momentos... Dame un fanzine en la mano, me encanta. Donde todo nos llega digital, muchas veces ¿cómo lo pudiéramos poner? Limpiar el paladar agarrando una hoja real. Sí. Pues, mira, o sea, lo ves así, oye, se tomaron el tiempo de hacer esto, pues, no nada más de hacer algo quizás haya por ahí 2, 3 fanzines, no me ha tocado ver, he visto lo que está haciendo Benji, no con Crónica Sonora, que es estar en lo digital y volver a imprimir, ¿no? Y entonces así como que estás en lo digital y vuelves a imprimir, eso es al revés, ¿no? Cuando todo el mundo está empezando bueno, desde hace rato hacer lo digital. Pero sí, yo creo que esas alternativas son muy valiosas y creo que las estamos desaprovechando.
Ahorita, si alguien que nos esté viendo o que revise la grabación en YouTube o en Spotify o en alguna de esas partes, en alguna de las plataformas, eh, tiene el interés o es estudiante de periodismo o de incluso de comunicación, ¿por qué no? ¿Qué, qué elementos o qué características, independientemente del tema periodístico, debe tener el reportero cultural? Bueno, yo creo, ya te lo había comentado, la curiosidad de principio, De ¿no? entrada. De entrada, que es súper importante, la verdad, porque yo sí conozco sí a veces algunos perfiles y digo yo, ay, es que no, ¿por qué no tienes curiosidad? Se nota, ¿no? Se percibe este deseo de O sea, ¿te ha saber. pasado eso? Sí, me ha tocado ver casos en los que A ver, cero. pero a ver, entonces eso está interesante. O sea, llego yo, Alejandra, quiero trabajar contigo en tu fuente Sí. cultural y escribir y lo que sea. Aquí está. ¿Cómo detectas tú que no tengo curiosidad? Bueno, yo creo que desde el principio, desde que planteas qué temas quieres abordar, ahí se percibe. Porque si tú nada más quieres cubrir los eventos y si no hay eventos o si no hay boletines que te lleguen y no estás enterado de lo que está pasando, me parece que algo está faltando ahí, que es por un lado abrir la mente, que no solamente son las instituciones las que te van a proveer de información, y por otro lado, a lo mejor también tiene que ver con esta, a veces, idea de que el periodismo cultural es solamente lo artístico, cuando puedes hablar con un investigador de Colegio Sonora, saber que está estudiando en Claro. otros temas de migración, en fin, acaba de sacar un libro, a mí me parece que es súper valioso ese material para una sección de cultura, la verdad. Pero incluso a lo mejor un jefe de información te va a decir, no, eso no va, aquí en la región, te va a decir, eso no va en cultura, que no hay danza folclórica por allá afuera que Claro, cubras. es que ahí llegamos a otro punto, pues la idea de que cultura es nada más lo artístico. Ajá. ¿Te tocó ver Cuando, el financiero, la sección de cultura que tenía Víctor Robra? ¿cómo no? ¿Cómo no? Me Era, encantaba esa era una sección. sección espectacular. Muy buena sección, duró como unos 10 años, yo creo, hasta que ya no. Sí, yo creo que sí. Unos Sí, 10, 12 años, sí. 10, ajá. Y eran las portadas, eran súper polémicas, pero no era una polémica de quiero que me lean, voy a hacer ruido a ver qué. Sí, no, Era no era amarillo, reflexión, pues, no, 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 no era no. amarillo, no, definitivamente no era Eran amarillo. conversaciones bien valiosas, pero yo creo que en principio es la curiosidad, conocer también a tu comunidad y si no la conoces, pues conocer, pues. Em, Puede, sí, por ejemplo, tú que ajá. vives aquí, en Hermosillo, y de repente, por X, Y, Z, te sacaste el melate, te enfadaste con todo mundo y dijiste, me voy. Y te vas a Tijuana. Vamos a ponerle Tijuana. Nos gusta porque está San Diego ahí cerquita. Nos gusta Tijuana. Puedes llegar y tocar la puerta o insertarte en el mundo de la información del periodismo cultural local así nomás. O es de, a ver, espérame, tengo que llegar y pues no conozco a nadie. O sea, ¿es realmente el periodismo cultural algo netamente arraigado en un espacio territorial? Bueno, yo creo que no, no totalmente. Obviamente conoces a tu comunidad, al reportero de Tijuana te tendría que saber decir quiénes son los escritores, los grupos, las compañías, qué está pasando en Tijuana, tiene el contexto de lo que está pasando. Y creo que sí le da obviamente una ventaja por sobre alguien que va a llegar, pero ahorita incluso con las redes sociales la verdad es mucho más fácil, no digo que tampoco es como que te vas a fiar Claro, absolutamente de todo, pero puedes averiguar perfectamente quiénes son sus autores y incluso vas conectando porque también hay más redes ahora, ¿no? Entonces yo vengo de Hermosillo, pero resulta que este escritor, Luis Humberto Crosswhite, es muy cercano a este autor sonorense y también vas viendo las redes, ¿no? Vas viendo las redes, siempre hay redes. Entonces yo creo que de alguna manera hay formas de darte cuenta que no estamos tan lejos, no estamos tan separados, ni somos tan diferentes. Pero sí creo que ya tenemos más posibilidades de poder averiguar si no lo sabemos. Y un poco, a mí lo que me gusta un poco bueno, no un poco de Poniatowska, que también ha sido así tan polémica, no digo que todo tenga que ser así, ni mucho menos, pero creo que esa candidez de Elenita
al principio y a lo mejor todavía después, esta inocencia de preguntar y de tener De esa siempre estar curiosidad preguntando. y que a veces era medio imprudente o, oiga, ¿y esos zapatos dónde se los compró? Y era como que esa pregunta que al caso, pero resulta que la llevaba a otros momentos de la conversación o del personaje que estaba entrevistando le daba algo más, ¿no? A lo mejor no siempre funcionaba, pero yo creo que ese perder el miedo, ¿no? Y tener tanta curiosidad que quieres preguntar y que quieres lograr algo, entonces la curiosidad te mueve la pasión y obviamente pues tiene uno que estar leyendo, nutrirte, ¿no? Sí, Oye, se equivocan los periodistas culturales. siempre digo sí, ¿por qué no? No, al final de cuentas, Puede ser. no es lo mismo el reportero de la fuente económica, donde Ajá. dice, el día de hoy se anunció Bueno, que el desempleo ajá. era de, no sé, X%, o el tipo de cambio lo reportamos en tal cosa. ¿Por qué? Pues Sí, porque bajo el petróleo, sube el petróleo, no sé, una guerra, una catástrofe, o sí. llegó una inversión o lo que sea, pues, ¿no? Que son cosas muy... eh, muy delimitada, si quieres, Sí. ¿no? Así muy de Ajá. información, Cualitativa. es esa información y no hay Ujú. otra, pues, ¿no? O sea, Cuantitativa. Ajá. cuantitativa que no la puedes, no necesita Ujú. filtrarse o Sí. cribarse o analizarse de otra manera que no sea, el dólar está en tanto. Ujú. Bueno, cuando dije siempre, me corrijo, no siempre. Pero creo más bien, digo, todos nos podemos equivocar en cierto momento, pero creo, lo veo más en el centro del país, este interés por temas de tipo presupuestal, económico, de política pública, ley. Esta ley dice en el artículo fulanito que tengo derecho a la cultura y resulta que tú me estás cerrando el teatro sin ningún argumento. O veo menos ese trabajo, fíjate, en el periodismo y ya le quitaría lo cultural porque finalmente te decía es periodismo, de poder preguntar, ¿no? Ya irte a las fuentes, perdón, a la información presupuestal, índices de desempleo, hay muchas encuestas de hábitos de lectura, de consumos culturales, creo que son pocos consultados en la región, yo no te podría hablar por todo el país, Claro. pero lo he visto poco. Entonces, creo yo que muchas veces el reportero se queda con la declaración. Entonces, si yo, funcionario, te digo que invertí tanto 10 pesos, pues ya te vas, invirtió 10 pesos. Pero creo que muy pocas veces se van y averiguan. A ver, A ¿dónde ver, me están voy esos a 10 ir al pesos? Pues, ¿no? Congreso, a ver, entonces voy Claro. a cotejar, voy a analizar. Entonces falta esa parte de investigación y que no se tome a mal como una cuestión de vamos a ver dónde encontramos. Es Sí, me quieres simplemente, golpear, ¿no? Porque sí, ese es otro de los temas, ¿no? De que, exacto, digo, no. que pasa en política, pasa en economía, pasa en las distintas fuentes, por Ujú, ponerle un nombre, o por regresar ese nombre, de, lo que pasa es que estás preguntando en qué me gasté los sí, 120 billones de que me pesos, quieres o, golpear. sí, porque, ¿quién te está pagando? ¿Quién te está pagando? A ver, dime, ¿quién? Porque me quieres tomar, Sí, espérate, tranquilo, no. o Y a sea, mí me parece bien, sobre todo en el ejercicio sí. del erario público, pues, ¿no? De Y yo los creo que dineros el de la gente. periodismo es muy valioso en ese sentido. El periodismo que se hace por el ánimo realmente de informar y de cronicar y de ser ese vínculo de los ciudadanos con los hechos, digamos. Y yo creo que en el tema del periodismo cultural sí está faltando esta parte del análisis, de la investigación, de los datos, de las leyes, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y aquí tengo esta información de cotejar e investigar. Entonces, cuando me dices si se equivocan, a lo mejor no mucho, precisamente porque creo que es muy poco manejado. Entonces, siento yo que ahorita está como muy en la reseña. Creo que están mucho Estamos más en la estacionados en la reseña. reseña. Ajá, y en la nota a lo mejor de informativa, el desierto va a ser tal día, van a venir dos Alejandro Lai se grupos. presenta con su nuevo disco en tal parte. Sí, Que por ajá, cierto, ¿cuándo es tu nuevo muy disco? pronto. Merengue. ¡Ay, qué éxito! Sí, por favor. Ay, nos hace falta una buena fiesta de merengue, sí. Mira, ya te di una idea. Muy bien, muy bien. Saliendo de aquí nos ponemos de acuerdo. Oye, es cultura el periodismo. Es cultura el periodismo. Y el periodismo cultural es cultura. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque de alguna, bueno, vamos a entrar en el terreno en el que dijiste que no íbamos a entrar. Acuérdate que hay libros donde hay hasta 1000 definiciones de cultura. Es un dolor de cabeza todo esto de las definiciones. ¿Ok? Pero yo creo que todo el tema de cultura es
toda esta suma de acciones que nos dan identidad, ¿no? Todo, entonces yo creo que el periodismo y si el periodismo cultural es cultura, yo creo que es parte, ¿no? Es parte de esta serie de acciones en la que uno puede sentir el sentido de pertenencia a un lugar, en el que uno puede encontrarse eh, con la gastronomía, con el pensamiento del artista. Yo creo que sí es parte de. O sea, te lo pregunto porque eh, históricamente la cultura o la atención a la cultura desde el tema periodístico, pues siempre ha sido como de estos grandes ensayos, ¿no? Que Octavio Paz y que Truman Capote y todos estos grandes escritores que Enrique Krause, todos estos, ¿no? Que agarraban y hacían estos grandes ensayos sobre el gran tema cultural. Muy padres, muy buenos, búsquenlos, están en línea, hay libros, está muy padre. Pero esta idea de que quien mira el objeto, en este caso el tema de la cultura o el tema de lo artístico, del arte y todo ese tipo de cosas, pues no más ve, pues, ¿no? O sea, reportea, dice, pues levantó la pierna, se prendió el foco y la gente salió contenta, pues, ¿no? Pero está consciente este periodista, está consciente este elemento que transmite esa realidad al resto de sus lectores, de sus televidentes, de toda esta gente. Está consciente que su acto también se suma a ese y entre los dos hacen más cultura o hacen algo más grande en lo artístico, en lo cultural, en el discurso este. Bueno, en el periodismo, en la parte académica siempre nos enseñaron, bueno, yo me quedé en esta enseñanza de hay que ser objetivos, no involucrarte, ¿no? Y uno perseguía mucho eso. Tengo que ser objetiva, yo no voy a tomar partido, a menos que quiera hacer un artículo y decir, o una columna, no estoy de acuerdo por esto, lo otro, y lo argumentas. Lo antagónico. Sí, ajá. Pero, la mala de la novela, muy bien. Pero fíjate, haces que me recuerde un taller que trajo Braulio Peralta, periodista, editor de, creo que de Planeta, mucho tiempo. Y entonces cuando manda el temario, y bueno, cuando estamos en su taller, era como muy de superación personal al principio. Yo decía, ¿qué tiene que ver o sea, ¿qué mi tiene, vida en ¿para qué tengo que alinear mis esto? chakras? Exacto, era como raro, qué raro está esto. Pero te das cuenta, nos hizo ver que finalmente, digo, somos parte de eso que estamos observando. Bueno, yo no soy la bailarina, estoy observando el acto de la danza, ¿no? Pero obviamente... Pero sales bailando, ni me vengas a mí con cosas que yo te he visto saliendo de la ciudad. Contrataciones. Eso está. Aquí abajo va a salir el teléfono. El súper con el teléfono. Así donde... No, pero obviamente, finalmente yo tengo una construcción cultural, pues, y no puedo quitármela. Entonces, si yo soy de pueblo, de ciudad, si consumí música, danza, cine de niña o si no, si a mí lo que me gusta, o sea, en fin, tenemos construcciones culturales también, entonces no es como que vas totalmente en frío a ver algo y entonces yo nada más estoy observando. Pero sí el reportero, como te digo, es como una dualidad y que tiene uno que saber cuidar, pues, porque si estás tú y tu idea de lo que te gusta y no, pero también está el lado, la responsabilidad de ir y un poco documentar lo que dicen, lo que observas, y sobre todo también los géneros periodísticos te dan la oportunidad de decir, bueno, esto es nota informativa y aquí tengo que ser muy cuidadosa y... Porque es nota así, instrucción, paso 1, paso 2, paso 3. Que incluso en la nota informativa, si a mí me cae mal, hay que cuidar eso, pues. Si a mí me cae mal alguien, ¿te ha tocado eso? No lo vas a poner. O sea, me ha tocado muchas veces que dices tú, uy, no. Pero tú tienes que tener muy claro. O sea, de repente sí estás en el evento y tengo que reportear este evento, pero no me gustó absolutamente pero nada. Y el artista se portó fatal. Y o sea, igual tú tienes que... Pero fíjate. En el marco del no sé qué. Es que eso es lo interesante, porque si es una nota informativa, pues es casi como la construcción de lo que está usando el boletín, aunque obviamente no vas con esa idea, ni ese sentido de tu nota. Pero aun cuando uno persigue la objetividad, ¿cómo va a ser tu entrada, no? Claro. También la defines, pues, incluso
qué cabeza propones, quién sabe cuál es la que queda al final con el editor que dice, no, este título no me gustó, lo vas a cambiar. Desde ahí ya, por eso es esta discusión de qué tan objetivo puede ser, pero sí Pero ya en el tema cultural, tienes que cuidarlo. pero en el tema cultural, ¿es necesario ser objetivo? En el tema económico lo puedo creer. ¿Por qué? Porque si yo digo, señores, o sea, yo periodista escribo en mi columna El dinero y todo lo que viene, y pongo, el dólar se va a cruzar con la baja del empleo, entonces inviertan en la acción de la empresa tal. O sea, a final de cuentas, pues tú tienes tu esquema y plasmas tu información y hay consecuencias sobre eso. ¿Por qué? Sí, Porque tú vas a ir a sacar todos los dólares que tienes en tu banco en Suiza y vas a ir a comprar las claro, acciones de la empresa tal porque en 2 semanas se te va a triplicar la lana. Ok, sí. eso lo puedo entender. O la policía la policíaca, pues, ¿no? La noticia policíaca, que de repente se resguardan información. ¿Por qué? Porque hay una investigación en curso de Sí. asalto, lo que quieras. Pero en el tema cultural, ¿tenemos estas restricciones realmente? Pues imagínate si tú vas a cubrir a lo mejor una función de lo que tú quieras y a lo mejor a ti como reportero no te gustó y tu entrada es, pues, no sé, con muy poca asistencia se estrenó la obra, ¿no? Ok. Entonces ahí ya empieza, ahí no es que no digo, no es que no sea O cierto, sea, a sí lo mejor puede hubo ser, poco. sí, o sea, el periodista sí puede ser el villano, pues. De repente pues es que hay que tener mucho ojo en eso. Entonces, a ver, bueno, ¿cuál es el objetivo de la nota, verdad? También voy a informar que sucedió esto, porque también hay una delgada línea que yo he visto, te digo, yo también he estado trabajando en dependencias de gobierno, en la parte de la difusión cultural. Entonces, ya cuando te asomas a esta otra parte, también ves como la necesidad de la difusión cultural. Entonces, ¿cuál es el sentido en el que yo le diga a todo el mundo, no vayas a ver esta obra? No quiero. O sea, puedes influir. ¿Por qué no permites que otras personas vayan y con su criterio decidan, esto me gustó mucho o la verdad, esto no me gustó nada? Por eso te digo, depende de los géneros periodísticos, depende también ay, se me fue, de la responsabilidad que tienes, de la conciencia que debas tener de la responsabilidad que tiene tu texto en lo que estás escribiendo, cómo va a impactar, y no es tanto como que, ay, le va a doler mucho, no lo voy a escribir, no se trata de eso, simplemente es una responsabilidad muy grande, entonces tienes que tratar de ser lo más objetivo posible, pero queda claro que no siempre logramos la objetividad, pues porque tampoco somos de piedra, porque Claro, también no, hay no. intereses, porque también hay una construcción cultural, porque también hay incluso limitaciones nuestras que pueden hacer que no aportemos más a un texto, ¿no? Y yo creo que también en el periodismo cultural tenemos tantas posibilidades de hacer uso de todos los géneros periodísticos que es genial, pues porque, por ejemplo, los que cubren política regularmente se enfocan mucho más a la nota informativa, a las declaracionitas que tanto no A critican. las banqueteras, a levantar las Ajá. banqueteras. Y entonces, el fulanito dijo esto, ay, vete corriendo, ¿qué opinas de lo que dijo el otro? No, ahí vas Sí, corriendo. él ya va y trae, Es claro, un poco claro. eso, ¿no? No digo que solamente eso, y está la columna política, pero perdón, pero en la cultural pues igual pues hacer la reseña, la crónica, la entrevista, el reportaje, en fin, creo que se presta. En todas las demás también, pero se hace más, pues, ¿no? Oye, que está interesante todo este tema de cómo presentar la información, de cómo fomentar el criterio, de cómo educar, de cómo hacer cultura a través del periodismo cultural. ¿Qué te falta, Ale? A ver, ya Alejandro, vamos a enfocarnos así, ya casi se nos acaba el tiempo, así que vamos a enfocarnos Ya me están pasando en dos, ¿ya viste? ya te está Son los empezando, nervios. no te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Pero dinos, ¿cuál es tu NIP? No, no es cierto. Ah, No, pero por ejemplo, tú como periodista, como reportera, como miembro de La Fuente, que tú digas, esa nota estuvo bien, o sea, estuvo genial. Yo la hice. Y esa, que tú ajá. digas, híjole, esta nota me quedó debiendo o le quedé debiendo. Bueno, es que escribí muchas notas informativas, escribí muchas. Fueron de reportear así, Derechos sin parar, fueron casi 9 años, así de todos los días, 24/7 literal.
Entonces fueron Y muchos dicen momentos. que no hay material, pues. No, sí, mucho. Entonces era la presión de 4, 5, 6 notas y era desde buscar, obviamente empecé también el Colegio Sonora va a presentar el libro Claro, fulanito, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego también ya con entrevistas. A mí una entrevista que me gustó mucho es que una que le hice a Oscar Monroy Ok. allá en la Valle del Silencio, hace unos 10 años más o menos. Y hace poco Josué Barrera publicaba sobre que fue a visitar la Valle del Silencio en la biblioteca de Don Oscar, pues ya Don Oscar ya afinado, y le mando la entrevista. Me dice, a la torre, genial. A mí me encantó esa entrevista. Luego te la voy a pasar, luego se las voy a pasar. Muy bien, ahí. La publicas en tus redes. La publicamos en una revista que se llamaba bueno, tenemos Acento Producciones, en fin. Y es de esas entrevistas que me gustaron mucho. O Edmundo Lizardi también para la revista Marras que tuvimos hace muchos años. También me gusta mucho la entrevista. Em, Creo que es en el género que más me gusta trabajar y en el que más me gustaría retomar, porque como te digo, yo hice mucho periodismo así, ¿no? Que lo sigues Todos los haciendo, días. tienes tus Y luego columnas y tienes... he tratado de no despegarme con programas de radio, haciendo revistas, haciendo los podcasts. Tengo uno de agentes de cambio, conversaciones que invitan a la acción, le puse. Ya uno ya puede armar sus programas, pero sí, muchas veces me pasa muy seguido, Luis, muy seguido, que digo yo, ¿por qué entrevístenlo fulanito? ¿Por qué no preguntan esto? Porque me claro, da te mucha vuelves tú el ansiedad. editor, pues no decir, Sí, ay, lo tenía así como el sí, perro, la tuviste y la dejaste y la ir, ¿no? Así dejaste que ir. tenías el personaje, tenías que haber hecho esa pregunta. Sí, y me ha Sí, tocado muchas veces a platicar con artistas y luego digo yo, es que esto es una entrevista, te tengo que entrevistar. Dentro de poco voy a hacer algo, voy a hacer también porque siempre tengo mucha como ansiedad. Rafa Evans, que recientemente falleció ahora en diciembre, activista, promotor, director de teatro en Ciudad de claro. Obregón, Personaje, un personajazo. desafortunadamente, lo tenía en la lista para los gachapores y Yo desafortunadamente también, no lo alcancé. desde hace mucho Sí, lo quería no pudo entrevistar. mucho. Una semana antes la había invitado a colaborar para que estuviera sobre su experiencia en el ejercicio de los derechos culturales y me dijo que sí y pues ya se fue, 43 años. Y entonces me parece que el trabajo de Rafa Evans, por ejemplo, en Ciudad Obregón, deja una Sobre huella todo en Ciudad muy Obregón, importante. claro. O sea, se fue a vivir a una colonia con altos índices de violencia, abrió los morros de la villa. O sea, ya la decisión de cambiarte de casa y decir, yo voy a dejarle la comodidad, me voy para Claro. allá, Puedo estar abro dedicado a la las academia puertas felizmente y y me voy a pensionarme mi casa, en ¿no? tantos años, sí, Sí. claro. O simplemente, o te desconectas, ¿no? Bueno, Claro. ya fui y ya me voy a mi casa y mañana regreso de tal hora a tal hora. No, él decide irse y aparte emprende una campaña de despistolización. Reúnen más de 10,000 armas de juguete después de que habían asesinado a su sobrino de 15, 16 años. Entonces, y luego se va a Litama de Cogeme. Entonces, hizo mucho trabajo. Y a mí particularmente me llama mucho la atención esta vinculación del trabajo artístico con lo social. No necesariamente tiene que ser así siempre, Claro. porque me he topado también con artistas que dicen, bueno, yo no tiene por qué tener un efecto social, no sé por qué. Que sí lo tiene, aunque no lo De buscas, otra pues, ¿no? forma, ajá, Ujú. sí. Entonces, yo estoy como más lo que está haciendo la Cachimba o Hilda Valencia en Andamios, teatro, en el Cerro, tratando de abrir espacios, que la comunidad vaya. Ese tipo de trabajo a mí me parece súper importante y me parece muy necesario. Necesitamos tener presente el arte y la cultura, la identidad, el sentido de pertenencia a un lugar, porque si no amas el lugar donde vives, si no aprecias, tú ves la gastronomía, tus fiestas tradicionales, difícilmente lo proteges, difícilmente lo cuidas. Entonces, Y eso viene, sí, y eso lo refuerzas desde el periodismo cultural, claro. desde el reportero cultural, desde el cronista cultural. Porque al final de cuentas, pues digo, aunque sin restarle Ajá. mérito ni importancia ni relevancia, pues la columna económica no va a salvar tus tradiciones, pues, ¿no? Exacto. No, y de hecho tú vas a cualquier lugar de viaje del mundo, del país, de tu estado, y te preguntas, bueno, ¿dónde puedo ir? ¿Qué museos tiene, no? Claro. ¿Qué se Es que, come aquí? es que esa es otra.
cuáles son sus pueblos originarios. Realmente no preguntas cuál es el PIB de este lugar. Qué importante saberlo, ¿no? Pero Tengo un amigo que sí, es muy bueno. así de que llega ahí, ¿cuánto gana la gente aquí? Y se pone a sacar cuentas, Mira, esa muchacha se vuelve a subir al avión. vende tanto por tanto a la semana, no. gana tanto y la renta. A ver, cálmate, estamos de vacaciones, pues no sé. Andamos así en Esa es su especialidad, pero va a vacacionar y va a buscar un lugar, ¿no? Sí, claro. Y entonces Que busca al final de las cuentas es lo que vendes, la tradiciones. cultura, donde quiera que uno va, el tema de la cultura te brinca porque es lo que te venden en el turismo, en el entretenimiento, en el arte y en todo. Y no ¿Seguimos solo con otra hora? Sí, qué padre, ¿verdad? Seguimos con otra hora porque ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a retomar esta conversación más adelante. Creo que es importante, creo que estamos en buen momento de agarrar esas buenas prácticas que quedan o que han ido quedando para ver cómo las rescatamos. Es muy importante, sobre todo en estos años donde todo parece tan disperso, ¿no? Y donde hay mucha gente trabajando por su comunidad desde el arte y desde lo cultural. Y creo que sería importante visibilizarlos más, conversar más con ellos, qué están haciendo, por qué, dónde. Esas preguntas, si tú quieres, base del periodismo, pero ir más allá. Cómo estás conectado con tu comunidad, qué te duele de tu comunidad. Y yo creo que uno quiere leer y quiere escuchar eso. Uno por eso también, un poco las redes también te llaman porque tienes curiosidad por saber. Pero si no no le damos la voz a estos personajes o temas, pues no los vamos a encontrar nunca. Hay que hacer periodismo cultural. Muy bien, hay que hacer periodismo cultural en todas sus versiones, escrita, radio, tele, lo que sea. Por lo pronto, nosotros seguiremos haciendo Guachaporis en otra ocasión. Alejandro Olay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahorita, y lo que ustedes no saben es que ahorita vamos a ir platicando allá afuera, más a gusto con un cafecito. Por lo pronto, yo les recuerdo que después de la emisión en teleabierta de esta edición de Guachapori, la pueden encontrar en el canal de YouTube, así como en todas las plataformas donde usted escuche sus podcasts. Esto fue Guachapori en Televisa Sonora. Yo soy Luis Jaloma. Hasta la próxima.